Hola cocinillas, mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina. Estos deliciosos hojaldritos en dos versiones. Una delicatessen en muy pocos minutos. Vamos con el paso a paso. Muy bien cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Unos minutos antes para que no se nos quiebre al abrirla. Vale, aquí tengo un trocito de dulce de membrillo y vamos a picarlo para ponerle debajo, ¿vale? Este es dulce de membrillo casero que me ha dado mi suegra, así que está espectacular. La mitad lo vamos a hacer con membrillo y el queso cabrales y la otra mitad con el rulo de cabra y la cebolla caramelizada. Reservamos esto y si nos hace falta más cortamos. Aquí tenemos el queso rulo de cabra y vamos a ir cortando unos medallones. Si se os pega, mojar el cuchillo. Con el cuchillo mojado. Cinco. Reservamos esto. Y ahora vamos a marcar para cortar los cuadritos, ¿vale? Mirad, con una regla. Vale, ya le tenemos. Y ahora con un cortador de tija le cortamos. Si la masa se pone blanda, según la temperatura, la volvéis a meter a la nevera, ¿vale? Ahora, o con los dedos si queréis, o con un vasito, vamos a presionar el centro, donde va a ir el relleno, ¿vale? Vamos a pincharlo con un tenedor. Vamos a ir poniendo el horno a precalentar a 200 grados hasta que rellenemos esto. Vale, le he metido un poquito en la nevera porque estaba blanda. Ahora la vamos a poner en una bandeja y así ya no sea más fácil trabajarla aquí. Antes de rellenarla vamos a pintar con huevo, que nos es más fácil ahora, por todos los laterales, ¿vale? Ahora que no está el relleno, es más fácil. Pintamos con huevo todo el lateral para que nos quede ese bonito dorado. Qué receta más espectacular y súper fácil, ya habéis visto. Mirad la delicia que tengo aquí. La he hecho yo, cebollita caramelizada. Una cucharadita a cada uno. Podéis hacer el paso al revés. Poner primero el queso rulo de cabra, lo metéis al horno y al sacarla le ponéis la cebolla caliente. A mí me gusta más así porque el queso se derrite y se une al sabor de la cebollita que tiene abajo, ¿vale? Pero lo podéis hacer como queráis, arriba o abajo, es el mismo delicioso sabor. Y ahora tenemos aquí el queso rulo de cabra, lo ponemos ahí. No me digáis que no es fácil, ¿eh? Los otros, dulce de membrillo.
El queso cabrales que voy a estar usando es este, artesano, traído directamente de las cuevas de Arenas de Cabrales. Podéis utilizar cualquier queso que queráis. Mirad qué fácil. Ahí le tenemos y al horno a 180 grados unos 15-20 minutos, dependerá de cada horno, hasta que dore. Ahí les tenemos. 15 minutitos han estado. Madre mía, cómo huele esto. Qué bueno. Bueno, a este ahora le podéis poner perejil, romero, la especie que queráis, ¿vale? Espolvoreamos así. Esto le vamos a terminar con una nuez. El queso cabrales le va genial con la nuez. Y a los de queso rulo de cabra, miel. Miel que también hemos traído de Asturias, ¿vale? La vamos a regar con un chorrito de miel. Ahí. Os aseguro que os va a encantar, ¿eh? Esto es un platazo. Y ya habéis visto que no hemos tardado nada en hacerlo. Por favor, qué rico, cómo huele. Y así nos ha quedado estos deliciosos hojaldritos. La mitad con cebolla caramelizada y queso rulo de cabra y la otra mitad con carne de membrillo y queso cabrales. Algo delicado, muy rico y ya habéis visto lo fácil que es. Así que espero que os haya gustado. Acordaros esos likes, suscribiros al canal y darle a la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Acordaros, lunes, miércoles y viernes estaré subiendo este mes unos deliciosos platos para ayudaros con estas fiestas. ¡Adiós!